Hola, mis amigos de Shade. ¿Cómo están? Dejen su nombre aquí en los comentarios y desde qué ciudad nos escuchan. Les deseamos un feliz año nuevo y bendiciones en su vida. Vamos a empezar con los relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Ahora, me llamo Zúñiga Molina. Mi vida siempre se ha dividido entre el ruido metálico de la llave inglesa y el golpe seco de los guantes contra la lona. De día trabajo en un taller mecánico cerca de la carretera que cruza Cerritos, donde el olor a gasolina y a grasa se queda pegado en la piel, aunque me lave las manos con jabón abrasivo. Por la noche entreno boxeo amateur, con la idea fija de clasificar al torneo regional en la capital de San Luis Potosí. Siempre he creído que representar al pueblo en algo más que ferias y fiestas patronales sería una forma de devolverle todo lo que me ha dado. La rutina en el taller no es ligera. Levantar motores, aflojar tornillos oxidados, trabajar bajo el sol seco del altiplano me fue formando los brazos sin que yo lo notara. A veces, mientras ajustaba una transmisión, imaginaba que estaba fortaleciendo el gancho de izquierda. Esa mezcla de cansancio y disciplina me daba cierta seguridad, como si el cuerpo ya estuviera acostumbrado a resistir. Para entrenar con más seriedad, busqué apoyo en la presidencia municipal. Fui a la oficina de deportes con mis credenciales de peleas anteriores y expliqué que quería prepararme mejor, que podía poner el nombre de Cerritos en alto. Me otorgaron permiso para usar por las noches una sala lateral del gimnasio municipal, un espacio que casi nadie ocupaba. Sentí orgullo al salir con la llave en la mano, como si me hubieran confiado algo más que un cuarto vacío. La sala era antigua y algo descuidada. Tenía lámparas fluorescentes que parpadeaban antes de encender por completo. Un piso de madera con marcas profundas y un ring desmontable colocado al centro, cubierto por una lona que olía a humedad vieja. En el aire flotaba polvo acumulado y el eco de mis pasos parecía demasiado amplio para un lugar tan pequeño. Al principio no me importó. La soledad me resultaba conveniente. Las primeras noches entrené con intensidad normal. Corría alrededor del ring. Hacía sombra frente a un espejo manchado y golpeaba el costal hasta que los nudillos me ardían bajo las vendas. La respiración fuerte y el sudor eran lo único que llenaba el espacio. Me repetía que cada golpe me acercaba al torneo, que cada round imaginario me endurecía. Algo empezó a sentirse distinto después de la primera semana. En algunos golpes, el costal parecía ofrecer una resistencia extraña, como si alguien del otro lado empujara en sentido contrario. Pensé que era mi fatiga acumulada en el taller, que los brazos simplemente no respondían igual. Sin embargo, la sensación no era de debilidad, sino de choque contra algo firme, algo que no debía estar ahí. En una ocasión, mientras ajustaba las vendas, noté que las cadenas del costal se movían en dirección contraria al impulso que yo acababa de dar. Me quedé quieto observando el balanceo, intentando encontrar una explicación lógica. El gimnasio crujía con el viento nocturno y quise convencerme de que todo era efecto del aire entrando por alguna rendija. Aún así, en el centro del ring sentí varias veces que no estaba solo, como si una mirada invisible evaluara cada movimiento. La noche en que el costal se movió sin que yo lo tocara, marcó un antes y un después. Me había apartado para beber agua cuando escuché el golpe seco contra la lona. Al girar, vi el costal balanceándose con fuerza, como si alguien lo estuviera trabajando con combinaciones rápidas. Un frío me recorrió la nuca y la respiración se me aceleró sin control. Salí al estacionamiento de tierra para tomar aire bajo la oscuridad abierta del pueblo, intentando convencerme de que todo era agotamiento. Mientras miraba las luces lejanas de Cerritos, no pude evitar preguntarme si el cansancio realmente podía empujar un saco por sí solo. Decidí seguir entrenando como si nada hubiera pasado.
Me repetía que un peleador no puede dejarse dominar por sugestiones, que la mente juega trucos cuando el cuerpo está agotado. Aumenté mi disciplina. Más rounds de sombra, más trabajo de pies, más golpes al costal hasta que los antebrazos me temblaban. Quería demostrarme que lo ocurrido la noche anterior había sido producto del cansancio y nada más. Poco después comenzó el sonido. No era un eco cualquiera ni el crujido normal de un edificio viejo. Se trataba de una respiración pesada, cercana, marcada, como la de un boxeador agotado en 3 rounds. Se escuchaba a mi derecha, luego detrás, después al frente del ring. El silencio del gimnasio hacía que cada exhalación pareciera más profunda, más húmeda, como si alguien estuviera a menos de 1 metro de mí. Varias veces dejé de moverme para comprobar si el sonido cesaba. Al quedarme quieto, la respiración continuaba unos segundos más y luego se desvanecía. Sentía la piel erizarse bajo la camiseta empapada de sudor. Intentaba convencerme de que era mi propio aliento rebotando en las paredes, amplificado por la estructura metálica del techo. Sin embargo, el ritmo no coincidía con el mío. El comportamiento de los costales se volvió más insistente. Una noche, tras golpear durante varios minutos, me aparté para beber agua. Mientras inclinaba la botella, escuché impactos secos detrás de mí. Al voltear, el costal se movía con sacudidas cortas y rápidas, como si alguien estuviera lanzando combinaciones directas. Me quedé inmóvil observando el vaivén irregular, incapaz de acercarme durante varios segundos. Las marcas empezaron a aparecer en mi cuerpo sin explicación clara. Desperté una mañana con dolor en las costillas y una punzada constante en el hombro izquierdo. Frente al espejo del baño de mi casa, bajo la luz amarillenta que resaltaba cada imperfección, descubrí hematomas morados bien definidos. No recordaba haber recibido golpes así en el entrenamiento. La forma era precisa, casi redonda, como impactos limpios. Sentí miedo, pero también vergüenza. En un pueblo como Cerritos, admitir temor sería convertirse en motivo de comentarios en la plaza o en la fila de las tortillas. Preferí guardar silencio y seguir yendo al gimnasio cada noche. Me decía que el cuerpo podía resentir golpes mal calculados, que quizá estaba entrenando con demasiada fuerza contra el costal. En medio de esa tensión, apareció Ortega, un entrenador veterano que había pasado media vida alrededor del boxeo local. Siempre entraba al gimnasio con sombrero y botas, incluso sobre la duela. Me comentó de manera indirecta que décadas atrás en esa misma sala se había organizado una pelea ilegal, fuera de reglamento, con apuestas fuertes y poco control. Según él, uno de los peleadores cayó tras un golpe en la sien y no volvió a levantarse. Oficialmente se habló de un mal súbito. Escuchar eso me dejó una sensación difícil de explicar. El ring dejó de ser solo un espacio de entrenamiento y empezó a sentirse como un escenario marcado por algo inconcluso. Aquella misma noche, durante un round de práctica, me detuve un segundo para ajustar la guardia y sentí un impacto directo en el abdomen. El aire salió de mis pulmones de golpe, como si un cruzado invisible me hubiera alcanzado con precisión. Me doblé hacia adelante, intentando recuperar la respiración, consciente de que esa vez no había sido imaginación. Me obligué a enfrentar lo que estaba pasando. Si todo era producto de mi mente, la única forma de comprobarlo era quedarme solo en el gimnasio más tiempo del habitual. Esperé a que pasaran las 10 de la noche, cuando el edificio quedaba completamente vacío y el silencio se volvía más espeso que el polvo acumulado en las gradas. El viento frío se colaba por las rendijas altas y hacía vibrar levemente las láminas del techo. Encendí las luces fluorescentes y su parpadeo irregular me dio una sensación incómoda desde el principio. Armé el ring en el centro de la sala con movimientos mecánicos, ajustando las cuerdas y estirando la lona con cuidado.
Cada sonido metálico parecía exagerado por el eco. Respiré hondo varias veces antes de subir, tratando de estabilizar el pulso. Comencé a moverme haciendo sombra, marcando combinaciones en el aire. Mis pasos sobre la lona producían un crujido seco y rítmico. La respiración volvió casi de inmediato. Esta vez no parecía rodearme, sino acompañarme, sincronizada con mis desplazamientos. Cuando avanzaba, el aliento se sentía más cerca. Cuando retrocedía, lo tenía prácticamente detrás de la nuca. El estómago se me tensó al levantar la vista y distinguir algo del otro lado del ring. No era una figura nítida, sino una silueta más oscura que el fondo, con hombros levantados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como en guardia. Permanecía quieta, pero transmitía intención. Sentí un vacío en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio. Adopté posición defensiva, convencido de que se trataba de un efecto de luz o de mi vista cansada. Di un paso al frente, midiendo distancia como lo haría ante cualquier rival. El golpe llegó sin advertencia. Un impacto seco me giró la cara hacia un costado y el sonido retumbó dentro de mi cabeza. No había nada visible frente a mí, pero la fuerza fue real. Antes de recuperar el equilibrio, otro golpe se hundió en mi abdomen. El aire salió de mis pulmones con violencia y sentí las piernas perder firmeza. Intenté responder con un jab directo al frente, pero mi puño atravesó el vacío. La respiración pesada se volvió más intensa, casi satisfecha, y otro impacto me alcanzó en las costillas con precisión técnica. Retrocedí intentando cubrirme, lanzando combinaciones al aire con desesperación. Cada intento de contraataque terminaba en nada, mientras los golpes invisibles eran breves, calculados, propios de alguien entrenado. El sabor metálico de la sangre se extendió por mi boca cuando sentí que el labio se me abría. La visión comenzó a nublarse y el ring se inclinó frente a mí. Lo último que percibí fue la lona acercándose con rapidez mientras mi cuerpo cedía. El ruido del impacto contra el suelo quedó amortiguado por un zumbido constante en los oídos. La respiración que no era mía siguió sonando unos segundos más, muy cerca, hasta que todo se apagó en una oscuridad absoluta. Desperté sobre la lona con el cuerpo entumecido y un dolor que parecía extenderse desde la mandíbula hasta las costillas. La luz del amanecer entraba por las ventanas altas del gimnasio en cerritos, dibujando líneas pálidas sobre el ring. Me costó varios segundos entender dónde estaba y qué había pasado. Cada intento por incorporarme venía acompañado de un mareo profundo y una punzada en el abdomen, exactamente en el punto donde había sentido aquel golpe invisible. Al girar el cuerpo para apoyarme en las cuerdas, noté algo sobre la lona, cerca de mi mano derecha. Era una faja antigua de campeón, de tela gruesa y bordados desgastados. Tenía manchas oscuras, extendidas de manera irregular, como sangre oxidada que el tiempo no logró borrar. La sostuve con cuidado, tratando de recordar si alguna vez la había visto en el almacén del gimnasio, pero sabía que no estaba allí la noche anterior. El contacto con esa tela me produjo una sensación extraña, una mezcla de respeto y rechazo, como si tocara un objeto que había presenciado algo violento. Salí del lugar con la faja envuelta en una toalla y la devolví a la bodega sin decir nada. Esa misma semana, tomé la decisión de abandonar ese gimnasio. Después del trabajo en el taller, comencé a viajar en autobús a una ciudad cercana para entrenar en otro espacio. El trayecto era cansado, pero necesario. Desde el primer día en el nuevo ring, no volví a sentir resistencia extraña ni escuché respiraciones ajenas. El torneo regional llegó más rápido de lo que esperaba, celebrado en la capital de San Luis Potosí. El recinto era mucho más grande que cualquier lugar donde hubiera peleado antes. Luces intensas iluminaban el cuadrilátero.
El aire estaba cargado con el olor de pomadas mentoladas y sudor fresco, y el murmullo del público formaba una vibración constante en el pecho. Me concentré en la estrategia, intentando bloquear cualquier recuerdo del gimnasio municipal. Cuando subí al ring y me coloqué en guardia frente a mi rival, todo parecía normal. El árbitro dio las indicaciones y yo sentí esa mezcla conocida de nervios y determinación. Fue en ese instante, justo antes del primer intercambio, cuando escuché la respiración. No provenía de mi contrincante ni de su esquina. Era el mismo ritmo pesado y marcado que había oído en la sala vacía de Cerritos. Deslicé la mirada con discreción hacia las gradas, buscando alguna explicación lógica, pero no encontré a nadie cercano que pudiera producir ese sonido tan específico. La respiración se mantuvo unos segundos detrás de mí, como si alguien estuviera esperando el inicio del round. Desde entonces continuó peleando, entrenando y avanzando en el boxeo amateur, pero siempre atento a ese aliento que puede surgir a mis espaldas. Hay combates que se disputan frente al público y otros que parecen reclamar su propio round en silencio. Crecí trabajando la tierra, pero fue la miel lo que terminó dándome de comer en Tamazunchale, en la Huasteca de San Luis Potosí. El calor aquí no perdona y la humedad se mete en los huesos, sobre todo después de las lluvias fuertes, cuando la tierra suelta ese olor espeso que parece subir desde lo más profundo. En las mañanas tranquilas, si uno se queda quieto, alcanza a escuchar el río Moctezuma corriendo a lo lejos como un murmullo constante. Así han pasado mis días durante años, revisando cajas, limpiando marcos, cuidando reinas, esperando la floración adecuada. Mi nombre es Salomao. Mi esposa, Anita, se dedica a la casa y a la cocina. Le tiene respeto a las abejas y prefiere mantenerse lejos del apiario. Mis 3 hijos ya hicieron su vida en la ciudad y regresan solo en fiestas o cuando hay algún compromiso familiar. La mayor parte del tiempo estoy solo entre las colmenas, acompañado por el zumbido que para mí siempre fue sinónimo de orden y trabajo. Después de una cosecha particularmente buena, decidí ampliar la producción. Pensé que era el momento correcto para aprovechar la racha. La nueva área que elegí quedaba a unos minutos caminando del terreno principal, cerca de unas formaciones rocosas antiguas que sobresalen entre la vegetación como espaldas de animales dormidos. Las piedras están cubiertas de musgo y raíces gruesas que se aferran como manos viejas. La zona tenía buena flor silvestre, menos viento que el resto del potrero y sombra parcial por la tarde. Desde el punto de vista técnico, parecía una decisión acertada. Más néctar disponible y menos estrés para las colonias. Instalé varias cajas ahí y al principio todo pareció normal. Las abejas reconocieron el entorno, hicieron vuelos de orientación y comenzaron a trabajar. Sin embargo, al cabo de unos días noté pequeños detalles que no encajaban del todo. Al atardecer se mostraban más agitadas de lo habitual, como si algo las alterara cuando el sol empezaba a bajar detrás de las piedras. No era un ataque, no era defensa. Era una inquietud distinta, difícil de clasificar. También observé que los horarios de entrada y salida del enjambre se habían desplazado ligeramente. Algunas obreras regresaban más tarde de lo común, otras salían antes de que la luz fuera suficiente. Pensé en cambios de floración o en algún ajuste natural al microclima del sitio. La experiencia me ha enseñado que cada terreno tiene su carácter y que las abejas se adaptan según las condiciones. El detalle que más me desconcertó apareció al revisar los panales. Los hexágonos estaban bien construidos, firmes y alineados en general, pero había interrupciones mínimas en ciertos tramos, como si pequeñas líneas rompieran la simetría. Al principio creí que era producto de una reina joven o de una variación genética en la colonia.
No obstante, al mirar con mayor detenimiento, noté que esas interrupciones no eran al azar. Se repetían en secuencias, formando patrones que se parecían demasiado entre sí. Esa repetición me dejó intranquilo. No sentí miedo de inmediato, sino una especie de molestia técnica, como cuando una herramienta empieza a fallar sin razón aparente. Llevo décadas observando celdas perfectas. Sé cómo se ve un panal sano y cómo se ve uno dañado. Aquello no era daño. Daba la impresión de que algo estaba siendo trazado con intención dentro de la estructura natural del panal. La primera inquietud real llegó una tarde mientras cerraba una de las cajas después de la inspección. El zumbido colectivo, que siempre he percibido como un fondo uniforme, empezó a oscilar en intensidad de manera rítmica, subiendo y bajando con una cadencia que no reconocía. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica. No sonaba a palabras, pero tampoco era el ruido habitual del trabajo. Esa vibración irregular me acompañó hasta la noche, incluso cuando ya estaba acostado, como si el eco se hubiera quedado atrapado en mis oídos. Las semanas siguientes trajeron cambios más evidentes en las colmenas de la zona nueva. La agitación del atardecer dejó de ser un detalle aislado y se volvió constante, como si las abejas reaccionaran a algo que yo no podía percibir. Mi rutina seguía igual: revisión de marcos, control de humedad, limpieza de bases. Pero por dentro comenzaba a sentir una tensión que no lograba justificar con argumentos técnicos. El primer indicio concreto apareció al momento de la cosecha. La miel de esas cajas tenía un color distinto, más oscuro de lo habitual, casi un ámbar profundo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Al inclinar el frasco bajo el sol, noté que el brillo era más opaco. La diferencia no era escandalosa, pero sí suficiente para que alguien con experiencia la detectara de inmediato. El aroma tampoco coincidía con la floración silvestre de esa temporada. En vez del perfume floral suave que conozco bien, había una nota extraña, algo parecido a un matiz metálico que se quedaba en la nariz. Me acerqué el frasco varias veces, pensando que tal vez el olor provenía de mis propias manos o de la madera de las cajas, pero el matiz persistía. Por costumbre profesional probé una pequeña cantidad. La textura parecía un poco más densa, más pesada al deslizarse por la lengua. No tenía mal sabor ni provocaba rechazo inmediato, pero al final dejaba un amargor leve, fuera de lugar para ese tipo de néctar. Ese detalle me inquietó más que el color, porque el gusto es difícil de engañar cuando uno lleva tantos años trabajando con el mismo producto. Mientras tanto, el zumbido empezó a transformarse de manera más clara. Dejaba de ser un sonido uniforme para adquirir pequeñas modulaciones. En ciertos momentos me parecía escuchar fragmentos breves, como sílabas sueltas que emergían y se perdían dentro del murmullo general. Me quedaba quieto junto a las cajas, intentando identificar si era el viento entre las piedras o un efecto del eco en la zona rocosa. Al caer la noche, comenzaron los sueños. Me veía parado frente a las colmenas, sin traje protector, rodeado por miles de abejas suspendidas en el aire. No me atacaban. Solo flotaban frente a mí mientras un coro de voces repetía mi nombre al mismo tiempo. Despertaba empapado en sudor, con el pecho apretado y la sensación de que el zumbido seguía vibrando dentro de mi cabeza. El cansancio emocional fue acumulándose. Preferí no comentar nada en casa para evitar preocupaciones innecesarias. Mi esposa ya desconfía del trabajo con abejas y cualquier cosa fuera de lo común la alteraría. La ausencia de mis hijos acentuaba el aislamiento. No tenía con quién contrastar lo que estaba viviendo. Empecé a preguntarme si la soledad del campo podía estar jugando en mi contra. En uno de esos días me crucé con Aristeu en el camino de regreso al pueblo.
Con la calma de quien habla de algo sabido desde siempre, me hizo notar que esa zona cercana a las piedras era evitada por los antiguos, considerada territorio guardado por generaciones. Escuché sus palabras con escepticismo, pero también con una incomodidad difícil de ignorar. Al atardecer siguiente, mientras me acercaba a las colmenas, el zumbido subió de intensidad y distinguí con claridad una secuencia sonora que se parecía demasiado a la primera sílaba de mi nombre. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que solo era una coincidencia acústica, aunque en el fondo supe que no lo había imaginado. La inquietud terminó por vencer mi resistencia, y una noche decidí volver a la zona de las piedras. No es costumbre mía abrir colmenas después de que cae el sol, porque las abejas se alteran y el riesgo aumenta. Pero necesitaba comprobar si aquello que escuchaba durante el día cambiaba en la oscuridad. Me repetí que solo buscaba observar con calma, sin el ruido del trabajo diurno. Llevé una linterna pequeña y el ahumador encendido, más por hábito que por necesidad. El aire estaba cargado de humedad y el olor dulce de la vegetación nocturna se mezclaba con la brasa lenta del combustible. Desde lejos se oían grillos, alguna rana aislada y el murmullo profundo del río, amortiguado por la distancia. Cada paso sobre la tierra húmeda parecía más fuerte de lo normal, como si el silencio amplificara mis movimientos. Al acercarme a las cajas, el zumbido era apenas perceptible, un murmullo bajo y compacto. Iluminé la primera colmena con la linterna y vi actividad mínima, lo esperable para esa hora. Sentí una leve tranquilidad, convencido de que tal vez todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio acumulado. Bastó abrir la tapa de una de las cajas para que el sonido cambiara de golpe. El murmullo creció en cuestión de segundos hasta convertirse en una vibración intensa que se expandía en el aire. No era un ataque. Las abejas no salían dirigidas hacia mí. El sonido se volvió tan fuerte que lo sentí en el pecho, como si un motor arrancara muy cerca y me atravesara por dentro. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta ordenar con palabras. Las abejas comenzaron a salir en masa, pero en lugar de dispersarse, se concentraron frente a mí. La nube tomó una forma vertical, compacta, suspendida a pocos metros del suelo. No distinguí rasgos definidos, solo un contorno alargado, más ancho en la parte superior, estrechándose hacia abajo, como la silueta incompleta de una persona. Parpadeé varias veces, moví la linterna de un lado a otro intentando deshacer la figura con la luz. Pensé en corrientes de aire, en reflejos, en la posibilidad de que mi mente estuviera uniendo puntos donde no lo sabía. Sin embargo, la forma permaneció unos segundos, estable, oscilando levemente como si respirara. La incredulidad fue lo primero que sentí. El miedo llegó después, lento y pesado. El zumbido alcanzó un punto casi insoportable. Entre esa vibración colectiva, distinguí con claridad la cadencia de mi nombre. No fueron palabras completas ni frases, sino la certeza auditiva de que esa masa sonora articulaba algo dirigido a mí. El pecho se me cerró. Las manos comenzaron a temblar dentro de los guantes, y un mareo repentino me obligó a dar un paso atrás. La figura se deshizo tan rápido como se había formado, y las abejas regresaron a la caja en un movimiento sincronizado. Permanecí inmóvil varios minutos, respirando con dificultad, tratando de recuperar el control. Sentí vergüenza de mi propio temor, pero también entendí que lo que había presenciado no podía ignorarse. Aquella misma noche tomé la decisión de retirar todas las colmenas de esa área, sin buscar más explicaciones. Al día siguiente regresé con el camión y las herramientas necesarias para desmontar las cajas. La decisión estaba tomada.
pero el cuerpo me pesaba como si supiera que no se trataba de un simple traslado. Desde que empecé a cerrar las primeras colmenas, el comportamiento de las abejas se volvió irregular. En momentos se agitaban con violencia, golpeando la malla del velo, y de pronto caían en un silencio abrupto que resultaba más inquietante que el zumbido. Trabajé con movimientos medidos, procurando no alterarlas más de lo indispensable. El aire alrededor de las piedras parecía más denso que de costumbre, cargado de una tensión difícil de explicar. Cada caja que aseguraba en el vehículo me daba una sensación breve de alivio, como si redujera una presión invisible que me rodeaba. Al llegar a la última colmena, sentí una resistencia interna, una intuición que me sugería dejarla intacta y marcharme. Aún así, abrí la tapa con cuidado y retiré los marcos uno por uno. El interior estaba tibio, con olor a cera y miel oscura. Cuando levanté el fondo de la caja para revisarlo, algo pequeño llamó mi atención entre los restos de propóleo. Se trataba de una pieza de piedra, del tamaño de la palma de mi mano. La superficie estaba lisa por el desgaste y presentaba una forma rudimentaria, apenas insinuando cabeza y torso humanos. No era una figura detallada ni ornamental. Parecía antigua, erosionada por años de contacto con tierra o agua. La sostuve unos segundos sin comprender cómo podía estar allí. Mi mente buscó explicaciones prácticas. Pensé que tal vez algún muchacho del pueblo la había colocado como broma, o que el antiguo dueño del terreno la había dejado olvidada sin que yo lo notara al instalar las cajas. Repasé cada traslado, cada revisión previa, tratando de recordar si había visto algo parecido antes. No encontré ningún recuerdo que justificara su presencia. La asociación fue inmediata y desagradable. La silueta suspendida en el aire la noche anterior y aquella pequeña escultura compartían la misma proporción básica. No eran idénticas, pero el parecido era suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Sentí que sostenía en la mano una versión sólida de aquello que el enjambre había dibujado en el aire. No destruí la pieza. Tampoco quise llevarla a la casa. Caminé unos metros lejos de las colmenas, cavé un hoyo en la tierra húmeda y la enterré sin ceremonia, cubriéndola con piedras sueltas. Después cargué la última caja en el camión y me alejé sin mirar atrás. Desde ese día, esa parte del terreno quedó abandonada. Las semanas siguientes confirmaron el cambio. Las colmenas reubicadas retomaron su ritmo habitual. Panales regulares, miel clara con aroma floral, zumbido estable y uniforme. Los sueños cesaron y las noches volvieron a ser silenciosas. Evito pasar cerca de aquellas formaciones rocosas y no tengo intención de utilizarlas otra vez. Llevo décadas trabajando con abejas y conozco bien el sonido de un enjambre sano. Existe una diferencia clara entre el murmullo natural del trabajo y algo que parece pronunciar el nombre de un hombre. No poseo una explicación técnica para lo ocurrido, pero estoy convencido de que ese territorio no quería ser perturbado. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para fabricar narrativas que la protejan del dolor. Mi nombre es Luisa Miranda, y mi formación como psicóloga especializada en duelo en San Luis Potosí me enseñó a reconocer esos mecanismos con precisión clínica: negación funcional, simbolización extrema, disociación leve en contextos traumáticos. Durante más de 20 años atendiendo pérdidas, accidentes, homicidios, enfermedades repentinas, jamás permití que la superstición se infiltrara en mi práctica. Para mí, lo inexplicable siempre tenía una estructura psicológica identificable. Eso creía hasta que conocí a Tomé. Aquella mañana en Lomas amaneció particularmente fría. El tráfico habitual avanzaba con lentitud
y yo repasaba mentalmente los expedientes mientras manejaba. En el cuarto piso del edificio comercial donde se encuentra mi consultorio, el olor a desinfectantes se mezcla con el del café de las oficinas contiguas. Mi sala es discreta, paredes claras, sillones neutros, librero con textos de tanatología y, en una esquina, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que conservo más por tradición que por devoción activa. Todo estaba en orden cuando la recepcionista me avisó que el nuevo paciente había confirmado por teléfono fijo. No dejó más datos que su nombre completo y un número celular. Tomé llegó puntual a la primera sesión. Calculé que tendría alrededor de 60 años. Vestía camisa formal abotonada hasta el cuello, pantalón oscuro bien planchado y zapatos lustrados. Un estilo ligeramente anticuado para el clima cálido de la ciudad. Su piel era notablemente pálida, pero no parecía enfermo. La voz, en cambio, me llamó la atención desde el inicio. Pausada, serena, con una resignación profunda que no coincidía con la ansiedad habitual de quienes buscan ayuda por primera vez. Me explicó que sufría porque había muerto antes de resolver asuntos familiares importantes. Interpreté la frase como una metáfora clásica del duelo simbólico. Muchos pacientes describen sentirse muertos por dentro cuando la culpa o los pendientes los abruman. Asumí que trabajábamos sobre una sensación de fracaso vital. Comentó que observaba conflictos constantes entre su hija Bernadette y otros familiares, y que su mayor error había sido confiar demasiado en la empleada doméstica. Todo lo relataba con una claridad organizada, sin contradicciones ni lagunas de memoria. La incomodidad apareció cuando mencionó la fecha exacta de su fallecimiento y comenzó a describir su propio velorio en el panteón municipal. Detalló el tipo de ataúd, el arreglo floral con crisantemos blancos y listones dorados, el momento en que un primo se desvaneció junto al féretro y el comentario incómodo de otro familiar sobre la herencia. Su relato incluía horarios, clima y hasta la música que sonó durante la ceremonia. No hablaba como alguien que fantasea, lo hacía como quien recuerda un evento vivido. Desde el encuadre clínico, pensé en un delirio estructurado o en un trastorno disociativo con elaboración narrativa compleja. Sin embargo, no presentaba pensamiento desorganizado, ni ideas persecutorias, ni alteración en la orientación temporal o espacial. Respondía con lógica. Mantenía contacto visual estable y comprendía cada intervención terapéutica. Esa coherencia técnica empezó a erosionar mi tranquilidad profesional. Mientras avanzaba la sesión, sentí un descenso abrupto en la temperatura del consultorio. El aire se volvió denso y frío, al punto de que mis manos se entumecieron ligeramente. Atribuí el cambio al sistema de aire acondicionado, que suele fallar en invierno, aunque sabía que esa mañana no lo había encendido. No quise otorgarle significado. La racionalización es también un mecanismo de autoprotección. Al despedirse, dejó el pago en efectivo dentro de un sobre pardo, como si fuera una práctica habitual. Más tarde, al cerrar el día y registrar los ingresos en el sistema digital, descubrí que no existía ningún movimiento asociado a su cita. Busqué el sobre en el cajón donde lo había guardado y tampoco estaba. La primera inquietud no fue miedo, sino una sensación incómoda de desajuste administrativo. Me repetí que debía tratarse de un error humano. Aún así, algo comenzó a instalarse en mi pecho como una duda persistente, técnica en apariencia, pero con una textura emocional que no supe nombrar. Las sesiones continuaron con una puntualidad que, en circunstancias normales, habría considerado ejemplar. Cada martes a las 6 de la tarde, Tomé ocupaba el sillón frente a mí con la misma postura recta y la misma expresión contenida. Sin embargo, desde la segunda cita comenzaron los detalles que no lograba integrar en una explicación lógica. La recepcionista me comentó con genuina confusión que no recordaba haberlo visto entrar.
Pensé que se trataba de una distracción. El flujo de pacientes suele ser constante y cualquiera puede pasar desapercibido. La inquietud aumentó cuando solicité al administrador del edificio revisar las cámaras del pasillo. Observé las grabaciones completas de ese martes. La puerta del elevador se abría, otros consultantes cruzaban hacia distintas oficinas, pero Tomé no aparecía en ningún cuadro. Tampoco se registraba su salida. Me convencí de que existía un ángulo muerto o una falla técnica. Necesitaba una causa verificable, no una anomalía. El sobre con el pago volvió a repetirse en la tercera sesión. Verifiqué el dinero frente a él, lo guardé en el cajón con llave y cerré el consultorio al terminar la jornada. Al día siguiente, el cajón estaba vacío. No había señales de forzamiento. Revisé mi bolso, mis carpetas, incluso la basura. Nada. Una parte de mí consideró la posibilidad de estar cometiendo errores básicos por fatiga, lo cual me resultó más alarmante que cualquier hipótesis extraordinaria. Durante sus citas, la temperatura descendía de manera perceptible. El aire se volvía seco, casi cortante, y debía frotarme las manos para recuperar sensibilidad. Fuera de ese horario, el consultorio mantenía el clima habitual. Hice revisar el sistema eléctrico, no encontraron fallas. Decidí no mencionar el detalle a nadie más para evitar interpretaciones innecesarias. Mi profesión exige mesura, incluso frente a la propia incertidumbre. Al revisar las grabaciones de audio, comprobé que su voz se escuchaba con claridad. Respondía a mis preguntas, ampliaba ideas, mantenía coherencia. No existía distorsión ni silencios sospechosos. Esa evidencia me ofreció un breve alivio. Si el registro captaba su voz, entonces la realidad de su presencia era objetiva. Sin embargo, ese consuelo se debilitó cuando comenzó a describir con mayor precisión las circunstancias de su muerte. Explicó que había ingerido algo cuyo sabor le resultó extraño, una sustancia que no reconoció en el momento. Aseguró que la antigua empleada doméstica, despedida meses antes, había guardado resentimiento tras una reprensión severa por romper objetos valiosos. Habló de humillación pública, de miradas contenidas y de un silencio que interpretó como amenaza. Sostenía que su fallecimiento no fue accidental, sino consecuencia directa de esa ofensa. La firmeza con la que lo afirmaba me produjo un malestar difícil de disimular. La perturbación alcanzó otro nivel cuando decidí buscar su nombre completo en registros oficiales. Encontré el acta de defunción con fecha de 1 año atrás. Causa probable: intoxicación accidental. El documento incluía domicilio en el barrio de San Miguelito. Al comparar la fecha con la que él había mencionado en consulta, sentí un temblor involuntario en las manos. Coincidían exactamente. La precisión anulaba la posibilidad de coincidencia fortuita. Esa noche apenas dormí. Consideré que tal vez estaba proyectando información inconsciente o desarrollando algún episodio disociativo producto del estrés acumulado. Agendé una cita con un colega psiquiatra bajo el pretexto de insomnio persistente. En casa evité cualquier comentario con mi esposo. Preferí atribuir mi irritabilidad al exceso de trabajo. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, comencé a despertar con la sensación de haber escuchado pasos en el pasillo. En la siguiente sesión, Tomé manifestó que necesitaba que entregara un mensaje a su hija Bernadette, pues solo así podría descansar. La urgencia en su tono ya no parecía metafórica, y esa insistencia abrió una grieta que no supe cómo cerrar. La siguiente sesión fue distinta desde el instante en que cruzó la puerta. Su presencia parecía más definida, más densa, como si el aire del consultorio se hubiera comprimido alrededor de su figura. Tomé se sentó sin quitarse el saco,
Apoyó ambas manos sobre las rodillas y comenzó a describir con una precisión inquietante la antigua casa familiar en el barrio de San Miguelito. Habló del piso hidráulico azul con figuras geométricas gastadas por los años, del pequeño patio con un limonero torcido que daba frutos ácidos y de un armario empotrado al fondo del corredor cuya madera crujía con la humedad. Mientras lo escuchaba, sentí que el encuadre terapéutico se desdibujaba. No relataba recuerdos difusos, sino planos exactos, casi arquitectónicos. Señaló que detrás de una tabla suelta en ese armario se encontraba un frasco pequeño, de vidrio oscuro, con restos de una sustancia que, según él, había provocado su muerte. Aseguró que ese objeto era la prueba de que no se trató de un accidente. El nivel de detalle superaba cualquier elaboración simbólica que yo hubiera visto en consulta. Explicó nuevamente, esta vez con mayor insistencia, que la empleada doméstica, despedida meses antes, guardó resentimiento después de haber sido reprendida con dureza por romper piezas de valor sentimental. Según su versión, la humillación pública frente a otros trabajadores la llevó a usar un químico agrícola almacenado en la casa. Describía la escena con una serenidad perturbadora, como si analizara un expediente ajeno. Mi formación me impulsaba a buscar indicadores de delirio persecutorio, pero su discurso mantenía coherencia interna y una secuencia lógica impecable. Una reacción física me traicionó. La sudoración fría recorrió mi espalda y la respiración se volvió superficial. Percibí una ligera náusea y una presión en el pecho que atribuí al estrés acumulado. Tomé insistió en que necesitaba que yo buscara a su hija Bernadette y le entregara esa información, pues de lo contrario su situación permanecería inconclusa. La palabra que utilizó para describir su estado fue descanso, pronunciada con una gravedad que me incomodó profundamente. Mi respuesta se mantuvo dentro de los límites profesionales. Sabía que involucrarme en una investigación externa violaba el marco ético de la terapia. La sola idea de presentarme ante una familia con una acusación basada en el testimonio de un paciente que legalmente estaba muerto implicaba riesgos legales y un descrédito irreversible. Decidí que no investigaría. No mencioné el tema a colegas ni a mi esposo. Guardé el contenido de esa sesión como si fuera un secreto clínico más, aunque en realidad me pesaba como una confesión. El martes siguiente, él no acudió. Esperé 15 minutos antes de cerrar la agenda. No hubo llamada de cancelación. Intenté comunicarme al número celular que había proporcionado. La línea no completó la llamada. Revisé nuevamente los registros del edificio y del consultorio, con la esperanza absurda de encontrar alguna pista administrativa que explicara su ausencia. La falta de continuidad me produjo una mezcla de alivio y desasosiego. Varios días después, impulsada por una inquietud que no lograba controlar, busqué en registros públicos el contacto de Bernadette. Mi intención declarada fue verificar datos y aclarar supuestos pagos pendientes, un argumento que me permitía justificar la llamada desde un punto de vista profesional. Cuando logré hablar con ella, la reacción fue inmediata y cargada de conmoción. Afirmó que su padre había fallecido un año atrás y cuestionó si se trataba de una broma de mal gusto. Con voz contenida, expliqué que el señor Tomé había asistido a varias sesiones en mi consultorio. Percibí indignación al otro lado de la línea antes de que la comunicación se interrumpiera abruptamente. Permanecí unos segundos con el teléfono en la mano, consciente de que el temblor en mis dedos casi lo hacía caer al suelo. Esa noche comprendí que necesitaba revisar la última grabación de audio, buscando en ella una evidencia que sostuviera mi cordura o la desmantelara por completo. Esa misma noche cerré la puerta del consultorio y me quedé sola frente al escritorio con la grabadora digital en las manos.
Reproduje el archivo correspondiente a la última sesión con Tomé esperando escuchar su voz grave, pausada, respondiendo a mis preguntas. Lo que emergió del altavoz fue únicamente mi voz, clara y profesional, formulando intervenciones terapéuticas en intervalos de silencio absoluto. En los momentos donde él debía contestar, no había nada, ni respiración, ni roce de tela, ni interferencia. El impacto no fue inmediato. Al principio pensé que el dispositivo había fallado. Retrocedí el archivo varias veces, ajusté el volumen, incluso cambié de audífonos. El resultado fue el mismo, yo hablando hacia un vacío que no respondía. Escucharme hacer preguntas clínicas y dejar pausas expectantes frente a un silencio tan limpio me produjo una sensación de desdoblamiento difícil de describir. Sentí una presión en el estómago y un calor súbito en el rostro, como si alguien me observara desde dentro. Con manos tensas abrí las grabaciones anteriores. Una por una, repetían el patrón. Mi voz guiando la sesión, interpretando, validando emociones. Después, nada. Ninguna evidencia auditiva de que otra persona hubiera estado allí. El contraste con el recuerdo vívido de su presencia física, su postura recta, el brillo opaco de sus zapatos, el leve olor a loción antigua, me desestabilizó más que cualquier fenómeno externo. El sobre con el pago no volvió a aparecer. Revisé archivos contables, movimientos bancarios, registros digitales. Jamás existió un alta con su nombre en el sistema. Consulté a la recepcionista con cautela y ella reiteró que no recordaba haber visto a ese hombre cruzar la sala de espera. Su convicción era absoluta, lo cual reforzó mi aislamiento. No tenía a quien mostrarle una prueba tangible. En los días siguientes entré en una crisis silenciosa. Consideré seriamente la posibilidad de haber sufrido un episodio disociativo prolongado. Analicé mis niveles de estrés, mis horas de sueño, mis antecedentes médicos. Recordaba cada detalle de Tomé con nitidez quirúrgica, como si pudiera dibujar su rostro sin equivocarme. Intenté reconstruir racionalmente cada evento, buscando una grieta lógica que explicara la discordancia entre memoria y evidencia. Evité pasar por el barrio de San Miguelito. La sola mención del lugar me provocaba una inquietud que prefería no explorar. Durante el siguiente Día de Muertos, mientras colocaba fotografías familiares y encendía veladoras frente al altar en mi casa, experimenté el impulso irracional de agregar una vela adicional con el nombre de Tomé. Permanecí varios segundos sosteniendo el cerillo sin encenderlo, consciente de que ese gesto implicaba aceptar algo que no estaba preparada para nombrar. Opté por guardar todo en secreto. No hablé con colegas ni con mi esposo sobre el frasco escondido detrás de la tabla suelta del armario. Tampoco verifiqué si ese objeto existía realmente. Parte de mí temía confirmar la historia. Otra parte temía desmentirla y descubrir que había construido una ficción completa dentro de mi propia consulta. El silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia profesional. Sigo ejerciendo como psicóloga y aún atiendo pacientes con la misma postura técnica de siempre. Evalúo, intervengo y registro avances con el rigor profesional que mi trabajo exige. Sin embargo, cada vez que alguien menciona culpa no resuelta o pendientes con un familiar fallecido, percibo un descenso casi imperceptible en la temperatura de la sala. La experiencia se ha convertido en una fisura invisible dentro de mi identidad clínica. Ignoro si crucé un límite de la psicología o si algo que necesitaba ser escuchado me eligió como interlocutora. Persiste una duda que me acompaña en las madrugadas. Si hubiera investigado, tal vez habría cambiado el destino de alguien, o habría confirmado que durante meses hablé sola frente a un sillón vacío.
Acepté el puesto en la hacienda después de más de 20 años trabajando en cocinas de la capital de San Luis Potosí, bajo presión constante, horarios interminables y críticas que pesaban más que cualquier sartén. Soy Everton. A mis 44 años necesitaba algo distinto, menos ruido, menos competencia vacía y más raíz. La propuesta era dirigir la cocina de un restaurante instalado en una antigua hacienda restaurada, en Santa María del Río, y diseñar un menú inspirado en recetas del altiplano potosino. Me sedujo la idea de cocinar con identidad, sin prisas, con respeto por lo que aprendí de mi madre y de los viejos recetarios familiares. La primera vez que crucé el portón de hierro, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad. Las ruedas de mi camioneta levantaron polvo fino y el metal del portón chirrió con un sonido grave que parecía más antiguo que la propia construcción. La hacienda se levantaba sobria, con muros gruesos de adobe y ventanales altos. El aire traía el olor de tierra seca recién mojada por una llovizna breve, ese aroma que en el campo anuncia calma. El silencio al caer la tarde no era vacío. Era un silencio lleno de historia, como si el lugar esperara algo de mí. Me impresionó la sensación de estar asumiendo algo más grande que una cocina. No era solo un empleo nuevo. Era custodiar un espacio que había alimentado generaciones enteras. Pensé en mi madre, en su devoción por San Pascual Bailón y en la medallita que siempre llevo en la cartera. Recordé también el cansancio que me acompañó durante años en la ciudad y comprendí que buscaba, además de prestigio regional, una especie de reconciliación con mi oficio. El equipo estaba formado por gente del pueblo. Doña Cata y su hermana hacían tortillas de maíz azul a mano desde las 6 de la mañana. El joven sous-chef, Emiliano, me contó que aprendió a cocinar viendo a su abuela preparar guisos para las fiestas patronales. Los meseros conocían a los clientes por apellido y sabían qué vino prefería cada uno. Antes de abrir, compartíamos café de olla en la cocina y alguien encendía una veladora pequeña frente a una imagen discreta de la Virgen de Guadalupe en el área de servicio. Se hablaba de cosechas irregulares, de sobrinos que se habían ido al norte y de remesas que ayudaban a sostener a las familias. Durante la reestructuración del menú, quise explorar cada rincón de la propiedad. En la parte trasera se conservaba la cocina antigua, más por encanto histórico que por funcionalidad. Allí encontré un fogón colonial amplio, con manchas oscuras que revelaban años de uso intenso, un horno de piedra sellado y armarios de madera gruesa que casi no se abrían. El lugar tenía un olor distinto, más denso, como si el humo antiguo se hubiera quedado atrapado en las paredes. Una tarde, mientras revisaba utensilios viejos, forcejeé con una gaveta que parecía atascada desde hacía décadas. Al abrirla, descubrí un cuaderno de tapa de cuero reseco. Las hojas estaban amarillentas, pero la caligrafía era firme y sorprendentemente ordenada. No había firma ni fecha visible. Al tocar el papel sentí su textura seca y frágil bajo los dedos. Temí que se deshiciera, pero resistió con una solidez inesperada. Esa resistencia me produjo una sensación extraña, como si el cuaderno hubiera esperado ser encontrado. Entre recetas conocidas del altiplano aparecía una marcada con discreción en los márgenes y la anotación «favorito de la casa». Describía carne cocida lentamente, bañada en un mole oscuro preparado con ingredientes comunes de la región, aunque combinados de una manera poco habitual. Llamó mi atención un condimento raro, casi olvidado en la cocina contemporánea, asociado a prácticas antiguas que pocos mencionan ya. Leí la preparación completa varias veces, tratando de imaginar el resultado final. La curiosidad profesional pudo más que cualquier duda. No sentí miedo ni inquietud en ese momento, solo la emoción de quien descubre una pieza valiosa del pasado. Me convencí de que aquel platillo podía convertirse en la insignia del restaurante, algo auténtico que nos diferenciara.
Cerré el cuaderno con cuidado y decidí probar la receta en secreto, seguro de haber encontrado un tesoro gastronómico que estaba destinado a devolverle a la hacienda una gloria que tal vez había perdido. Decidí ajustar la receta con técnicas actuales sin traicionar su esencia. Sellé la carne a temperatura controlada antes de llevarla a cocción lenta, afiné la textura del mole oscuro y respeté al pie de la letra el uso de aquel condimento casi olvidado que aparecía en el cuaderno. Lo presentamos como especial de temporada, sin demasiada explicación, solo destacando que era una interpretación de una receta antigua de la hacienda. La respuesta superó cualquier expectativa. En cuestión de días, las reservas aumentaron y varios comensales regresaban preguntando directamente por el platillo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotografías del plato, comentarios entusiastas y recomendaciones. Sentí una satisfacción serena, distinta a la adrenalina de la ciudad. Era la sensación de haber acertado con algo profundo, algo que conectaba con la memoria colectiva del lugar. El orgullo me acompañaba mientras supervisaba cada servicio. Observaba cómo los clientes probaban el primer bocado y notaba ese silencio breve que se produce cuando el sabor sorprende. Pensé que había logrado lo que buscaba al mudarme: prestigio sin estridencia, reconocimiento basado en identidad. Aquella receta se convirtió en el eje del menú y, en pocas semanas, en el símbolo del restaurante. Los primeros comentarios extraños llegaron de manera casual. Una pareja hospedada en el hotel mencionó con tono ligero que después de cenar habían tenido sueños demasiado vívidos. Describieron pasillos largos, mesas elegantes, discusiones familiares en habitaciones amplias. Otro huésped comentó que despertó en la madrugada con la sensación de que alguien lo observaba en su cuarto. Escuché todo con una sonrisa profesional, atribuyéndolo al vino tinto o a la sugestión que produce dormir en un edificio antiguo. Las historias comenzaron a repetirse con variaciones similares. Algunos hablaban de fiestas antiguas, otros de miradas severas en medio de un comedor iluminado por velas. Nadie parecía asustado del todo, más bien intrigado. Intenté explicarlo como una mezcla de buena gastronomía, ambiente histórico y la imaginación que se activa en lugares cargados de pasado. En ese momento no vi motivo para preocuparme. Mientras tanto, en la cocina empezaron a surgir detalles incómodos. Emiliano me comentó que varias mañanas encontraba ollas ligeramente movidas de su sitio, como si alguien hubiera trabajado después del cierre. Una de las ayudantes escuchó sonidos metálicos cuando ya todo estaba apagado y asegurado. Otro empleado aseguró que el horno antiguo estaba tibio, pese a que no lo utilizábamos para el servicio diario. Me dediqué a revisar las instalaciones eléctricas, las conexiones de gas y las cerraduras. Culpé a la dilatación del metal por el cambio de temperatura y a posibles corrientes de aire por los ruidos nocturnos. Intenté mantener una postura racional, porque un chef no puede permitirse supersticiones que afecten la operación. Aún así, comenzó a incomodarme la frecuencia con que aparecía un olor intenso a carne quemada en el salón vacío, a plena tarde, sin que ningún platillo estuviera en riesgo. La primera vez que percibí ese aroma con claridad, estaba solo cerrando la cocina. Era un olor metálico, amargo, distinto al de cualquier asado que yo hubiera preparado. Revisé cada hornilla y cada horno sin encontrar explicación. El silencio de la hacienda, que antes me parecía acogedor, empezó a pesarme. Aquella noche permanecí unos minutos inmóvil frente al fogón antiguo, con la sensación incómoda de no estar completamente solo. La inquietud me llevó a buscar respuestas fuera de la cocina. Aproveché una mañana libre para ir al Archivo Municipal de Santa María del Río y revisar documentos antiguos sobre la hacienda. No lo hice por miedo declarado,
sino por una necesidad casi profesional de entender el contexto del lugar donde estaba construyendo mi reputación. Si el edificio tenía historia, quería conocerla con la misma precisión con la que estudio una receta. Los registros confirmaban que la propiedad perteneció en el siglo XIX a una familia influyente de la región, dueña de tierras y ganado. Aparecían menciones a litigios por herencia, demandas prolongadas y enfrentamientos entre hermanos. 2 nombres destacaban en actas incompletas, herederos que figuraban en documentos tempranos y desaparecían después sin explicación clara. Ningún registro oficial hablaba de muerte confirmada, solo de ausencias prolongadas y administración concentrada en un único descendiente. Conversé también con personas mayores del pueblo, hombres que pasan las tardes en la plaza y mujeres que recuerdan historias transmitidas por sus abuelos. Me hablaron de esa familia como gente reservada, estricta en costumbres y orgullosa de su linaje. Comentaban que organizaban reuniones privadas en la hacienda, celebraciones cerradas a las que pocos eran invitados. Mencionaron rituales familiares sin especificar demasiado, como si la discreción fuera todavía una norma tácita. Al revisar fechas y comparar la caligrafía de algunos documentos con la del cuaderno que había encontrado, empecé a sospechar que perteneció a alguien de esa casa. No tenía pruebas concluyentes, pero la coincidencia temporal era difícil de ignorar. El platillo marcado como favorito de la casa adquirió un significado distinto en mi mente. Dejaba de ser solo una receta antigua para convertirse en parte de una dinámica familiar compleja. Mientras profundizaba en esa investigación, los fenómenos en la cocina se intensificaron. Una mañana llegué temprano y encontré el fogón antiguo tibio al tacto, pese a que el gas estaba cerrado y nadie había trabajado allí desde la noche anterior. Días después, el horno de piedra emitió un leve calor interno sin estar conectado a ninguna fuente activa. El olor a carne quemada comenzó a aparecer con mayor frecuencia, invadiendo el salón en momentos en que no había servicio ni preparación en curso. El descanso dejó de ser reparador. Empecé a soñar con mesas largas cubiertas con manteles pesados, personas vestidas con ropa antigua y miradas tensas que evitaban encontrarse entre sí. En esos sueños había una sensación de evaluación constante, como si cada gesto fuera observado y juzgado. Despertaba con el pecho apretado y la impresión de haber participado en algo que no comprendía del todo. Una noche, después de un evento privado en el hotel, decidí quedarme solo para preparar el platillo, siguiendo con exactitud la receta original. Quería comprobar si mi técnica había alterado algo esencial. Mientras removía el mole oscuro en la olla, percibí una presencia detrás de mí. No escuché pasos ni respiración. Fue más bien la certeza física de que alguien ocupaba el mismo espacio. Al girarme, vi a un hombre de pie junto al fogón antiguo. Vestía de oscuro, con un corte de ropa que no correspondía a nuestra época, y mantenía una postura rígida, casi militar. Su expresión era severa, de evaluación crítica, como la de un patriarca que inspecciona el trabajo ajeno. No pronunció palabra alguna, pero sentí que observaba cada movimiento de mi mano sobre la cuchara de madera. Probé el platillo en ese instante y un sabor metálico, intenso, casi sanguíneo, invadió mi boca. En mi mente surgió una idea clara. Aquello no estaba destinado a cualquiera. Con el pulso acelerado, busqué el cuaderno y revisé las últimas páginas con mayor atención. Encontré una anotación casi borrada que indicaba que el platillo se servía únicamente después de un ritual privado de la familia, reservado a miembros específicos y en circunstancias determinadas. Cerré el cuaderno con la comprensión amarga de que quizá había reactivado algo que pertenecía a un ámbito cerrado, algo que no debía haber sido compartido con extraños. La decisión me desgastó más que cualquier servicio complicado. El platillo era el mayor éxito del restaurante.
Las reservaciones se sostenían gracias a él y mi nombre empezaba a asociarse directamente con esa creación. Retirarlo implicaba pérdidas económicas, preguntas incómodas de los dueños y cierta desconfianza del equipo. Sin embargo, el miedo comenzó a pesar más que el orgullo. La sensación de estar siendo observado en mi propia cocina se volvió constante, y junto a ella apareció una culpa irracional por haber tomado algo que no me pertenecía. Durante varios días caminé por la hacienda con una ansiedad difícil de disimular. Supervisaba el servicio con aparente normalidad, pero evitaba mirar demasiado hacia el fogón antiguo. Dormía poco y, al cerrar la cocina, me apresuraba más de lo habitual. La medallita de San Pascual Bailón que llevaba en la cartera empezó a quedarse en el bolsillo del pecho, como si necesitara sentirla más cerca. Opté por una explicación práctica ante el equipo y los dueños. Una reformulación estacional del menú, ajustes creativos, renovación de propuestas. El platillo desapareció de la carta sin ceremonia ni anuncio especial. Los clientes preguntaron durante algunos días, pero aceptaron la respuesta profesional que les di sobre evolución gastronómica y nuevos proyectos. El cambio fue inmediato y contundente. El olor a carne quemada dejó de aparecer en el salón y en la cocina. El horno antiguo permaneció frío, inerte. Las ollas ya no cambiaron de lugar y nadie volvió a mencionar ruidos metálicos después del cierre. También cesaron los comentarios sobre sueños vívidos o presencias en las habitaciones del hotel. La normalidad regresó con una rapidez que, lejos de tranquilizarme por completo, me confirmó que todo estaba ligado a esa receta. Unos días más tarde, decidí llevar el cuaderno a mi casa para guardarlo bajo llave. Fui a la gaveta donde lo había dejado y no lo encontré. Revisé armarios, repisas, cajas con utensilios antiguos y hasta el horno sellado. No había rastro del cuaderno de tapa de cuero. Pregunté al personal con discreción. Nadie admitió haberlo tocado y no existían señales de que alguien externo hubiera entrado en la cocina. Mi reputación permanece intacta. Aún así, evito quedarme solo en la cocina antigua cuando cae la noche y procuro mantener la medallita más cerca del pecho. No volví a intentar reproducir aquella receta. Comprendí que ciertos sabores pertenecen a un tiempo y a una familia específica, y que sacarlos de ese contexto puede despertar memorias que no desean ser compartidas. Hace tiempo que esto ocurrió. Algunos no creen cuando lo cuento, pero sé que todo es verdad. Me llamo Pacal. El turno de la noche en San Luis Potosí ya estaba llegando a su fin, pero decidí aceptar una última corrida para poder llegar a casa con un poco más de dinero. La aplicación me indicó un punto de recogida en una calle lateral de la zona industrial, cerca de unos galpones antiguos. Apenas llegué, noté que la calle estaba desierta. La luz de los postes titilaba y ningún coche ni seguridad aparecía a la vista. Un silencio pesado envolvía todo el lugar, interrumpido solo por el zumbido distante de alguna maquinaria todavía encendida. Un poco dudoso, me preparé para cancelar cuando, de repente, la vi bajo un poste de luz. Su presencia parecía fuera de lugar. Llevaba una falda larga que llegaba debajo de las rodillas, blusa de tela gruesa y un delantal amarillo que parecía de uniforme antiguo. Los zapatos cerrados, sencillos, y el cabello recogido de manera rígida completaban una apariencia que no correspondía con la moda actual. Su mirada estaba baja, perdida y cansada, y la rigidez de su postura me hizo sentir una mezcla de curiosidad y aprensión. Intenté no pensar demasiado en ello y la saludé con la cabeza mientras abría la puerta del coche. Durante el trayecto, que apenas duró unos minutos, no dijo casi nada. Traté de romper el silencio con preguntas simples, pero sus respuestas eran apenas susurros.
tan bajas que parecía que tenía miedo de que las escuchara. Un olor extraño comenzó a llenar el coche, algo entre aceite quemado y pólvora. Quise ignorarlo, pensando que provenía de la zona industrial, pero algo en mi instinto me decía que no era normal. Al llegar al destino, un cruce frente a otro galpón antiguo, bajó rápidamente sin esperar a que el viaje se completara en la aplicación. Solo cuando vi la notificación de corrida cancelada, comprendí que no había pagado. Miré por todos lados. La calle estaba completamente vacía. Ningún portón abierto, ninguna esquina cercana donde pudiera haberse escondido. La frustración me llenó más que el miedo. Sentí que todo el esfuerzo de la noche se evaporaba en segundos. Mientras conducía de regreso a casa, la sensación de inquietud no me abandonaba. El olor a aceite quemado permanecía dentro del coche, penetrante y extraño. Cada sombra que pasaba por la calle me hacía mirar el retrovisor con desconfianza. Al llegar a casa, cerca de las 3 de la mañana, encontré a Emiliano llorando como pocas veces lo había hecho. Algo en mi pecho se tensó. No era solo cansancio, sino una incomodidad que no podía explicar. Esa primera noche dejó un eco extraño, como si algo más estuviera presente aunque no pudiera verlo. Las noches siguientes traté de no aceptar corridas cerca de la zona industrial. La idea de volver a aquel lugar me llenaba de una incomodidad que no podía ignorar. Sin embargo, 3 días después, antes de las 2 de la mañana, apareció otra notificación en la aplicación, exactamente del mismo punto. Un impulso extraño me hizo aceptar. Esta vez pensé que, si volvía a suceder, exigiría que pagaran por adelantado. Al llegar, la calle seguía vacía. Esperé los 5 minutos reglamentarios, revisando cada esquina con la luz del retrovisor. Nada apareció. El silencio era casi opresivo, roto únicamente por el viento que agitaba los carteles de metal de los galpones. Cancelé la corrida y me dispuse a irme, pero al mirar el asiento trasero noté una marca en el tapizado, como si alguien hubiera estado sentado hacía apenas unos minutos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Toqué el asiento más adelante, cuando ya había arrancado de la calle lateral. El tapizado estaba tibio. Intenté convencerme de que era mi imaginación, producto del cansancio y del estrés. Aún así, la sensación persistía. Algo había estado allí, aunque no pudiera verlo. El miedo empezaba a mezclarse con la frustración, una mezcla que no había sentido antes al conducir en la noche. Las llamadas comenzaron a repetirse con cierta irregularidad, siempre alrededor de la misma hora. Cada vez que entraba en esa zona, el radio, especialmente las estaciones AM locales, emitía interferencias que recordaban murmullos apagados, como si alguien hablara detrás de la señal. El tablero del coche mostraba fallas momentáneas, y el olor a aceite quemado regresaba, penetrante, sin que pudiera identificar su origen. En casa, Emiliano despertaba llorando exactamente en el horario de la primera corrida, como si algo invisible lo sobresaltara. Dormir se volvió imposible. Me levantaba varias veces en la noche para revisar el coche o el teléfono. La irritación con mi esposa Marisol creció, aunque me esforzaba en no contarle lo que sucedía, temiendo asustarla. La culpa de ocultar la situación me pesaba, y a veces me preguntaba si estaba perdiendo la razón. La sensación de ser observado se hacía cada vez más real, y algo dentro de mí insistía en que no podía ignorar lo que pasaba. Movido por la necesidad de comprender, hablé con un vigilante nocturno de una fábrica cercana. Me contó que, en los años 80, en esa área había funcionado una fábrica clandestina de fuegos artificiales, donde trabajaban principalmente mujeres en el turno nocturno. Hubo una explosión que causó varias muertes, y aunque el lugar fue parcialmente demolido, el terreno nunca se reaprovechó completamente.
Sentí un frío que se me clavó en el estómago al darme cuenta de que el punto exacto de las llamadas coincidía con la entrada de la antigua fábrica. Esa noche, cuando apareció otra notificación en la aplicación, supe que tendría que enfrentar aquello de una vez por todas. Una noche particularmente silenciosa, decidí aceptar la corrida. La calle estaba desierta. El viento movía los carteles oxidados de los galpones y el frío se colaba por la ventanilla entreabierta. Me sentía desgastado, mental y físicamente. Cada vez que el teléfono vibraba con la notificación sentía un nudo en el estómago. Pensé que enfrentarlo de una vez era la única manera de poder seguir trabajando sin miedo constante. Al llegar al punto, allí estaba de nuevo. La mujer permanecía de pie bajo la luz amarillenta del poste, con la misma falda larga, blusa gruesa y delantal que parecía aún más manchado, como si tuviera marcas oscuras a un lado. Su postura seguía rígida, su mirada cansada y fija en mí. No dudó en subir al coche, ni un gesto de sorpresa ni de saludo, solo se acomodó en el asiento trasero con naturalidad inquietante. El aplicativo trazó una ruta diferente a todas las anteriores. En lugar de los galpones y calles conocidas, nos dirigíamos hacia un terreno vacío en la periferia de la zona industrial. Solo había pasto seco, restos de cimentaciones antiguas y basura dispersa. Mientras manejaba, sentí que algo en el ambiente cambiaba. El tablero empezó a fallar de forma intermitente. El velocímetro oscilaba y la luz interior del coche se atenuaba en momentos. El radio emitía un zumbido constante, con murmullos apenas audibles que parecían superponerse a la música de fondo. Un reflejo me hizo mirar al retrovisor y mi corazón se detuvo. Su rostro ya no era el mismo. Parte de su mejilla mostraba marcas que recordaban quemaduras. La piel estaba irregular, como si el tiempo y el fuego la hubieran marcado. Su mirada estaba fija en mí, intensa y penetrante, distinta de la pasividad de las noches anteriores. El cuerpo se me tensó y las manos sudaban en el volante. No pronunció palabra alguna, pero una sensación clara me decía que quería regresar. No era un pensamiento, era algo que sentía transmitido directamente. El destino que el aplicativo mostraba no coincidía con lo que mi instinto decía. Algo en esa ruta no estaba bien, no era el lugar al que ella quería llegar. Respiré hondo y, sin desconectar la aplicación, tomé la decisión de desviarme hacia la antigua fábrica clandestina, aunque sabía que la calle había cambiado con los años. Cada curva aumentaba la sensación de que el tiempo y el espacio se mezclaban, como si el pasado del lugar intentara guiarme. Al estacionar frente a lo que recordaba como la entrada original de la fábrica, el aire se cargó con un olor fuerte a pólvora durante unos segundos y luego desapareció. Miré al asiento trasero y no había nadie. El aplicativo marcó la corrida como concluida, con pago en efectivo. El corazón me latía con fuerza. No hubo transferencia ni cobro digital, pero el sistema lo registraba como pagado. Sentí un choque entre alivio y confusión. Algo había ocurrido, tangible y extraño, y por primera vez tuve la certeza de que lo que experimentaba no era solo imaginación. Al detener el coche frente a la antigua entrada de la fábrica, permanecí unos segundos inmóvil, respirando profundo. El silencio era absoluto, pesado, como si la noche contuviera su propio aliento. Me bajé lentamente, con la sensación de que algo permanecía dentro del coche. Al mirar el asiento trasero, el vacío era inquietante. Fue entonces cuando noté entre las pliegues del tapizado algo extraño. Monedas antiguas, chamuscadas en los bordes, con manchas negras que parecían de calor intenso. Algunas eran tan viejas que ya no circulaban desde hacía décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No tenía que ver con miedo a la mujer, sino con la materialidad de aquello. Algo tangible,
real, había quedado en mi coche. La sensación de incredulidad se mezclaba con una especie de respeto silencioso. Tomé las monedas con cuidado y las guardé en el portaobjetos. Sabía que no podía dejarlas allí. Después de todo, eran un recordatorio físico de lo que había sucedido. Más tarde, en casa, las escondí en una caja metálica junto con documentos antiguos, como si fueran reliquias que debían protegerse del mundo. Desde esa noche, las llamadas cesaron por completo. La calle permanecía silenciosa a la misma hora en que antes vibraba el teléfono con notificaciones. El olor a aceite quemado desapareció y nunca volvió a penetrar el coche. Incluso el radio funcionaba con normalidad, sin murmullos ni interferencias. Emiliano dejó de despertarse en medio de la noche, y aunque intenté atribuirlo al azar, sentí que algo había cambiado en la energía de nuestra rutina. Mi vida nocturna como conductor cambió. Evité salir después de la 1 de la mañana y ajusté mis horarios de trabajo para turnos más cortos. Marisol no sabe la dimensión de lo que viví. Le digo solo que prefiero no manejar tan tarde, sin entrar en detalles. Guardar esa historia para mí mismo me protege a mí y de alguna manera también a ella. La sensación de peso emocional sigue allí, una mezcla de respeto, miedo y alivio que no desaparece con los días. Cada vez que abro la caja metálica y miro las monedas, recuerdo la expresión de su rostro y el calor que dejaron al tocar el asiento. No busco explicaciones religiosas ni sobrenaturales, la certeza de que algo ocurrió es suficiente. A veces pienso que la mujer no quería dinero ni un destino, sino simplemente regresar al punto donde su historia terminó. Ese gesto silencioso es lo único que me permite cerrar aquel capítulo de manera parcial. La zona industrial durante la madrugada sigue igual que siempre, desierta, con luces que parpadean y galpones vacíos que guardan el eco del pasado. Hay lugares que conservan memorias que el tiempo no borra, y aquella noche comprendí que, aunque los vivos caminen sobre ellos, algunas historias permanecen. Desde entonces, respeto ciertos horarios y ciertas calles, consciente de que algunas presencias no se marchan, solo esperan ser recordadas.